¿Listos? ¿Sí? Bueno, pues qué bueno que vinieron. Vamos a retomar la serie de El Mesías y su iglesia. El día de hoy es el tema número 47 ya de la serie. Así que le seguimos para adelante, ¿no? ¿O qué? Vengan por favor allá a Lucas capítulo 12. Vamos a ver a partir del versículo 13. El nombre del tema es dispuestos y disponibles. Dispuestos y disponibles. ¿Verdad que son dos cosas diferentes? O sea, a veces sí estamos dispuestos, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? Sí, estoy dispuesto, pero no estoy disponible, ¿verdad? Y esto es algo, yo creo que como que es un mal muy común. Yo no sé si nada más en la iglesia, no me refiero nada más aquí, pues en la congregación, pero es un mal, la verdad es que es un mal. A veces confundimos, ¿no?, los términos, porque decir estar dispuesto es una disposición, por así decirlo, es una actitud del corazón. Va así como que sí lo deseo, ¿verdad? Pero no estoy disponible, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta sección que vamos a ver hoy, se narran dos parábolas, ¿sí? Están unidos las dos parábolas y se unen. El Señor las da y se unen por una pregunta que le hizo el apóstol Pedro a la hora de que él suelta la primera parábola. Después Pedro le hace una pregunta y el Señor amplía con otra parábola, ¿verdad? O explica la primera, y vamos a tratar de hacer esto. Aquí yo les quiero nada más plantear cuál era el cuadro que estaban viviendo. El Señor todavía se estaba dirigiendo a sus discípulos, pero en presencia de una multitud muy grande. O sea, no estaban a solas, ¿sí? Cuando Él estaba hablando esto que estaba diciendo, a un montón que estaban dispuestos, ¿sí? Pero pues ahí se iba a ver cuántos estaban disponibles. Entonces, a toda esta gente que Él estaba hablando, Él le sigue diciendo todavía acerca de los peligros de la codicia. Fíjense, de este tema de estar demasiado atado a las cosas materiales, demasiado atado a las cosas temporales. Y déjenme decir algo, tienen su lugar, tienen su parte. No sé si me explico, porque podemos tomar dos posiciones, ¿no? O a veces podemos tener una tendencia como que poco balanceada, ¿no? Luego nos caemos de un lado del caballo y luego se caen del otro lado del caballo, y hay que quedarse en medio, hay que quedarse en la silla. ¿Me explico? Entonces, hay veces se tienen esta tendencia de que es o lo material, ¿verdad? O no, de plano nada, porque lo material es malo. Lo material en sí mismo es moralmente neutro, ¿sí? O sea, los bienes en sí mismos, el dinero, las propiedades, todo eso en sí mismo es moralmente neutro. El problema no es ese, el problema es el amor al dinero, ¿sí? Cuando los bienes, cuando todo esto toman un lugar de preeminencia en la vida de la persona. ¿Están de acuerdo que necesitamos dinero? Y un montón, ¿a poco no? O sea, se necesita, dependiendo las necesidades que tenemos, pues ahora sí que, como dice el Proverbio 57,344, según sapo, según pedrada, ¿verdad? Pues hay necesidades grandes, pues si llegan a haber necesidades grandes, bueno, pues se necesitan más recursos, ¿sí? Una familia va creciendo, por ejemplo, y se van necesitando más recursos, ¿verdad? Porque llega un momento en que la ropa así entre los hijos, pues ya la reciclaron, ¿verdad? Pero ya después no puedes reciclar otras cosas, ¿me explico? Y ya van escuelas, y van esto, y va lo otro, van creciendo y bueno, pero también
¿Me podrían regalar agua, por favor? Pero también la provisión de Dios también ahí se hace presente. No sé si me estoy dando a entender. O sea, la fidelidad de Dios, ahí está. Algo que hemos aprendido a lo largo de los años y que nos fue ministrado por nuestros pastores es este hecho de que Dios no va a suplir una necesidad que no tenemos. Sí, a veces nos afanamos por cosas y ese es el punto. Y esas son las cosas que Él está hablando, ¿sí? En este pasaje el Señor nos da otra razón por la que este ligue de nuestro corazón con las cosas materiales, con las cosas temporales es peligroso, ¿sí? O sea, lo cierto es de que debemos de estar siempre listos y tener, o sea, ese balance en ser prudentes y en ser diligentes con las cosas que nosotros necesitamos aquí, con nuestros trabajos, con todo eso que ya sabemos, ¿verdad? El negocio y que deseamos que prosperen, pues claro que sí. Dios desea que prosperemos, pero con su prosperidad. Porque luego, miren, nosotros tenemos ya, bueno, yo tengo aquí viviendo, aquí en San José del Cabo, 26 años, poco más de 26 años. Sí, 26 años por ahí. Algunos de ustedes los conocí casi en pañales. No, muy chiquitos, ¿no? Tú estabas bien chiquita, ¿verdad? Pero fíjense, cuando a lo largo de esos años, después nos tocó estar sirviendo en una congregación por algún tiempo, y nosotros veíamos, o sea, cómo llegaba en aquel entonces, llegaba gente y pues que venía de otros lugares. Aquí Los Cabos se ha ido conformando así, ya realmente gente local, gente meramente de aquí es poca, es minoría debido a la abundancia de gente que ha venido de otros lados y que sigue llegando. Entonces, pero llegaban a la iglesia y venían de otras partes y venían así como que bien prendidos, ¿no? No, sí, venimos y echarle ganas y con el Señor. Y empezaban bien. Nosotros vimos, esta historia se las puedo platicar, o sea, de todas las historias de esto que vimos. No, sí, venimos y le vamos a echar ganas. Llegaban y de repente ya no los veías. Y ya por allá de repente medio cueteaban, ¿verdad? Y llegaban ahí a la iglesia. Hola, ¿qué pasó? Qué gusto verte. ¿Has estado bien? No, pues sí. ¿Y por qué no has venido? El trabajo. El trabajo. Y hay veces sí pudiendo hacerlo, pero bueno, oye, pero no trabajaste, ahorita tenías el turno en la mañana. Sí, pero es que me quedé en la casa haciendo esto. Es que me quedé levantando un cuarto, me quedé echando un colado, me quedé haciendo esto. No sé si me estoy dando a entender. Y eso veíamos cómo venían en una espiral espiritualmente. Y yo no puedo decir si son o no son nacidos de nuevo, eso solamente Dios lo sabe. Pero, y a lo mejor van de vez en cuando, y a lo mejor si le preguntas te dicen que son cristianos, pero no viven como tales. Sus intereses no son los intereses que Dios tiene. Y esto, mis amados, como discípulos de Él, como hijos de Dios, nuestros intereses deben de estar en los intereses de nuestro Padre, ¿sí? Y en ese caminar, en los intereses de nuestro Padre, pues tendremos que hacer algo aquí, porque pues pastor, pues a mí denme un sueldo, ni yo lo tengo. ¿Sí me explico? Pero algo hacemos y Dios nos provee, o sea, Él bendice el fruto de nuestras manos, pero no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando son los intereses en nuestro corazón, ¿sí? Debo aclarar, ya antes de entrar aquí propiamente en el tema, porque no me quiero tomar más tiempo en eso, quiero ir de lleno a lo que es el texto, ¿no? Porque eso es lo que nos atañe. O sea,
lo anterior que mencioné es simplemente para ilustrar, para que nos quede claro. O sea, hay veces es sí quiero, pero no, esto. Y hay veces, bueno, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, a veces una cosa es de que uno no quiera, otra cosa es que no pueda. Una cosa es de que no puedo y otra cosa es que prefiero otra cosa. Aquí ese es el asunto, ese es el tema, qué es lo que preferimos, ¿sí? ¿Qué es lo que abrazamos? Siempre, yo les he dicho varias veces, siempre que decimos que sí a una cosa, le decimos no a otra cosa, ¿sí? O sea, elegir algo es renunciar a algo, ¿está bien? Debo aclararles, antes de entrar, repito, en el tema, que no vamos a tratar de interpretar cada elemento de las parábolas que vamos a estudiar, porque repito, hay dos que se van a ver y hay una tercera paralela en donde nos vamos a apoyar, pero no vamos a buscar interpretar cada elemento, sino que nos vamos a centrar en la verdad espiritual que busque establecer la parábola, ¿sí? Porque yo he aprendido esto, que el hecho de tratar de darle interpretación a cada elemento de una parábola, miren, ¿alguien se recuerdan qué es una parábola? A ver, esa figura, ¿qué es una parábola? Es una figura retórica, pero ¿qué es? ¿Qué hace la parábola? ¿Es un ejemplo? ¿Qué más? ¿Una ilustración? ¿Qué más? Es una comparación. Es una comparación, es decir, te da algo, un ejemplo en lo natural, pero ¿qué es lo que busca establecer? Una enseñanza, una verdad espiritual, ¿sí? Ok, ahí nos vamos a centrar, porque el hecho, repito, de tratar de darle una interpretación, muchos lo han tratado de hacer, de hecho lo han hecho, ¿no? Pero a cada elemento tiene ciertos riesgos. O sea, tratar de darle interpretación a cada elemento de una parábola tiene riesgos por la cosmovisión y o las tendencias que pueda tener el que la está interpretando, ¿sí? Debido a nuestra poca familiaridad con el contexto histórico, cultural que enmarcan las parábolas, pues se nos pueden escapar muchos detalles. A veces nosotros lo vemos y no lo estamos leyendo tal como con la idea, con la intención que se dijo, porque no estamos compenetrados ni históricamente ni culturalmente. Esto no quiere decir que no la podemos entender, simplemente quiere decir que se nos van a pasar muchos detalles, ¿cierto? O sea, voy a poner un ejemplo. Hay palabras que nosotros decimos aquí en la Baja California Sur que son muy propias de aquí, ¿cierto o no? Hay expresiones, ¿sí? ¿Sí o no? Y si entre nosotros lo decimos, lo entendemos perfectamente, ¿a poco no? ¿Verdad? Podríamos decirlo y entre nosotros lo entendemos perfectamente y si entre nosotros lo podemos explicar, pero alguien que no está familiarizado con eso, se lo dices y así como que, sí, ya se lo definiste, pero no sé, como que no agarra, ¿no? El sabor ahí o sea, como que no puede disfrutar un me. ¿Sí? Y hasta lo dicen mal. Me explico, no le sale, ¿no? Pero bueno, entonces se nos pueden escapar, repito, muchos detalles importantes de cómo conceptualizaban cada uno de los elementos incluidos. Ahorita los vamos a ver, les voy a ir poniendo algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Y aunque sí tratamos de manera continua, de una manera sistemática, ustedes lo saben, de fundamentar en ese sentido, siempre que abrimos las escrituras, los mensajes expositivos que se dan, pues sí debemos de ser muy prudentes de no asignar, de cuidar, porque se corre el riesgo, asignar valores equivocados, ¿sí? Es de ahí de donde salen, en los antiguos hubo quienes alegorizaron mucho
y le empezaron a dar ciertas interpretaciones a elementos de las parábolas y se desarrollaron doctrinas al respecto. Y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿sí? Porque no captaron. Ahora, yo no estoy hablando mal de ellos, simplemente digo gracias a Dios por los que hicieron y los esfuerzos que hicieron, pero bueno, la revelación va siendo progresiva, ¿sí o no? Y podemos aprender ahorita desde otra óptica. Entonces, el contexto de este pasaje nos habla de que solo estaban preparados, fíjense bien, habla de quienes están preparados, ¿sí? Hay gente dispuesta, hay gente disponible. Los que están preparados están disponibles, pero esos que estaban preparados son los que habla que no llevaban un equipaje o una en su caminar en este mundo, en esta vida, o ataduras en este mundo, ¿verdad? Lo cierto es de que en los tiempos del Señor había mucha gente que esperaba, que anhelaba la redención futura, todo aquello que estaban hablando los profetas, la ley y los profetas. Había mucha gente que la estaba esperando, pero al mismo tiempo, yo creo que no es privativo de nuestro tiempo, estaban muy absorbidos también por las tareas, por las necesidades, por las preocupaciones cotidianas, ¿verdad? En lugar de estar preparados para el juicio futuro. Voy a tratar de darme a entender. Sí tenían el conocimiento. Acuérdense que el Señor vino y habló, Él siendo judío vino y habló ¿a qué nación? A la nación judía. ¿Sí están aquí? Y sí deseaban, y sí anhelaban, no tenía ningún problema. Había mucha gente que anhelaba al Mesías por distintas razones, pero lo cierto es de que las circunstancias que ellos estaban viviendo eran muy feas. La verdad es que no tenemos idea, ¿sí? No tenemos idea de las atrocidades, de las injusticias que cometía el Imperio Romano, ¿sí? La verdad es que era horrible, de lo más injusto, ¿sí? Leyes de lo más injusto con los pueblos, con las naciones que estaban bajo su bota, ¿verdad? Entonces es normal que ellos se preocuparan por buscar ahora sí que resolver los asuntos que se les iban presentando, como usted y como yo. A diario se nos van presentando situaciones, ¿cierto? Cosas de trabajo, cosas de enfermedad, que la familia, que el hijo, que la hija, que aquello, que el abuelito, ¿verdad? Que el perro ya lo atropelló el cartero, ¿verdad? O el de las pizzas. Y siempre van surgiendo cosas, ¿a poco no? Siempre surgen cosas, ¿no? Ahora, si le puedo platicar de como pastores, también siempre surgen cosas. Cosas de uno y cosas de ustedes, ¿no? Pero pues ahí Dios nos va dando la gracia, ¿no? Y Dios nos va ayudando a todos, pero esto quiere decir que siempre tenemos que estar enfocados en Él, ¿ok? El asunto es de que es muy fácil, a causa de todas las presiones que tenemos, poder desviarnos. Y este era el asunto con ellos. Repito, sí anhelaban, sí querían las bendiciones que se establecen en la palabra, sí querían, sí esperaban la redención futura, pero quedaron atrapados en su momento, quedaron atrapados ahí en su tiempo, ¿sí? Y dejaron de ver y de prepararse para el futuro, para la eternidad. Y hoy en día no es muy diferente, y debo decirlo, aún dentro de la iglesia. La iglesia de repente tal pareciera como que me animo si las cosas me salen bien ahorita, y bueno, eso ciertamente es un respirito, ¿no? Pero lo cierto es de que no estamos con nuestros ojos, no estamos con nuestro pensamiento, con toda nuestra intención en las cosas de arriba, en las prioridades del reino de Dios, en las cosas que Dios les da prioridad. Y tenemos que aprender, y precisamente esa es la enseñanza. De eso se trata, no solamente estar dispuestos. Yo podría hacer la pregunta, ¿cuántos están dispuestos? Levanten su mano. ¿Cuántos están disponibles? Ya creo que se bajarían, ¿sí?
Entonces vengan por favor ahí al versículo 35 de Lucas 12, les dije, ¿verdad? Dice, fíjense, aquí hay dos expresiones, en este versículo hay dos expresiones, que para nosotros, lo que les dije hace un rato, no dicen muchas cosas, ¿sí? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Interprétamela pues. O sea, la ropa que ellos usaban por lo generalmente, ¿cómo era? No andaban con leggings, ¿eh? No andaban así con ropa embarrada. La ropa que ellos usaban generalmente era larga, ¿sí? Y para moverse rápido había que recogerla para no enredarse en ella. ¿Okay? O sea, tenían que subírsela y amarrársela. ¿Sí? Esto, es decir, que estuvieran listos para la acción, que no tuvieran impedimentos, que no se enredaran con nada, que tenían que estar despiertos. Los soldados, para entrar a la batalla, se tenían que ceñir, ¿sí? Para brincar, para lo que fuera, digo, obviamente si estás con tus movimientos normales, pues no tenían que ceñírselos, por eso los usaban así. Pero aquí está hablando de que tienen que haber cambios, te tienes que mover, ¿sí? Tienes que estar listo, tienes que estar dispuesto, tienes que estar disponible. Y aunque estés dispuesto, pero si no estás disponible, pues no estás, ¿sí? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta expresión de vuestras lámparas encendidas significaba literalmente tener, escuchen bien, provisión de aceite, pero estar despiertos para poder usar esa provisión. O sea, sí tengo mi lámpara encendida, pero debo de tener aceite. Nomás que si me quedo dormido y se le acaba la mecha o se le acaba el aceite, ¿qué pasa? Se me apagó la lámpara. Entonces, ¿cómo tengo que estar para que mi lámpara esté encendida? Tengo que estar pendiente, tengo que estar despierto, ¿sí? Y revisando, le falta, le echo, ahí va. ¿Están aquí conmigo? Y esto lo podemos aplicar perfectamente a nuestra devoción, a nuestro servicio, que nunca debemos de quedarnos sin mecha y sin aceite. Sí, arrancamos y ahí vamos, pero y luego, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues se le acabó la mecha o se le acabó la gas, ¿sí? Se le acabó el aceite, se le acabó la nafta, como dijeran allá en Sudamérica. Se le acabó. No estaba con su lámpara encendida. O sea, ya la tengo prendida, sí, pero debes de tener provisión y debes de estar, repito, dispuesto y estar listo para reabastecer. Si no, pues no tiene mucho provecho. ¿Sí vamos bien? Versículos 36 y 37 dice, y vosotros sed semejantes a hombres. Acuérdense que aquí les está hablando a todos, a un montón de gente. Sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas. Normalmente se iban a las bodas y eran fiestas de muchos días. Normalmente pudieran ser hasta 7 días, ¿sí? Entonces, digo, para los que se van a casar ahora próximamente. Entonces, pero era así. Entonces, fíjense, el asunto es de que por ejemplo, los hacendados, cuando habla de su señor, está hablando de alguien que tenía recursos, ¿no? Entonces ellos iban, y no es de que como que voy y vengo, sino que se trasladaban y se quedaban ahí todo ese tiempo. Y eran rara vez transitaban de noche, porque de noche eran mayores riesgos, pero luego esos riesgos los minimizaban cuando se llevaban escoltas, se llevaban mucha gente con ellos y ahí iban. Pero fíjate, dice, cuando el Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue le abran enseguida. O sea, había gente que estaban pendientes en las puertas, ¿sí?
Por eso dice, él va llegando y había a veces como voceros, ¿no? De los mismos que ellos ya se adelantaban y llegaban, le decían, ahora sí que ahí viene el patrón, ya, órale, ya, tum, 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 ya para cuando él llegaba ya estaba todo listo. Qué disposición, ¿no? O sea, y eso es algo, fíjense que esas son cosas que nosotros debemos de aprender. O sea, como que ir más para allá, qué es lo que se va a necesitar y me voy más para allá, ¿sí? Entonces, dice, para que le abran enseguida. Repito, aquí los hacendados generalmente tenían sirvientes que estaban ahí pendientes de las puertas, pero no nada más para ver quién tocaba, sino para ahuyentar visitas indeseables. En particular también cuando tenían alguna fiesta, algún evento de familia y todo eso, pues llegaba gente, porque como dice el otro proverbio, ¿sí? 32,000, no me acuerdo si es el 32,001 o 32,002, pero dicen que a la gorra no hay quien le corra. ¿Ah? Entonces andaba gente ahí y a veces llegaban pues así como que a lo mejor incluso hasta con una genuina necesidad, ¿no? Pero decían, no, tú no puedes entrar, no estás vestido para esto. Tú no eres invitado, tú no estás vestido para esto. Y los ahuyentaban. Entonces dice versículo 37, bienaventurados aquellos siervos, los cuales a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? El Señor de ellos se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto, mis amados, era insólito decir eso, ¿sí? Que un amo le sirviera a sus siervos, que un amo le sirviera a sus esclavos. De hecho, esta imagen ofendía a los ricos. Esta sola idea ofendía a... ¿Cómo? Imagínate, vengo de fiesta y luego llego y están todos despiertos. Ay, qué bueno que me los encontré despiertos. A ver, ¿qué quieren que les prepare de cenar? Les voy a hacer unas tortillas de harina ahorita rápido. Les voy a moler café y ahorita les voy a hacer, ahí tengo unos quesitos de apoyo, ¿verdad? Y, bueno, ustedes saben ya, ¿no? Era insólito, porque era más bien, dices, él llega y a cenar y le sirves al Señor, y luego no dices, no esperes, en otra parábola dice, no esperes que el Señor te diga gracias. Dice, porque siervo inútil somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero aquí está haciendo un cambio, fíjense. O sea, de que Él viene, están velando y hay algo en Él que dice, ay, qué bueno, miren, yo les voy a servir, ¿sí? Pero, repito, esto era muy ofensivo, pero era un símbolo muy fuerte de la manera en que el Mesías trataría a los que permanecieran fieles hasta el fin. ¿Sí? Esto era un símbolo. Obviamente está hablando acerca de la venida de Él. ¿Cómo vamos a estar cuando Él venga? Decimos, no, bueno, pues me voy a poner al tiro. ¿Y cómo sabes si va a venir dentro de los próximos 15 minutos? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Sí? ¿Está claro esto o no? Versículos 38 al 40. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, o sea, entre 9 y de la noche y medianoche, o sea, más o menos ya, no, dentro de un rato más. Dice, y aunque venga a la tercera vigilia, o sea, de la medianoche a las 3 de la mañana, dice, si los hallare así, si los hallare ¿cómo? Velando, ¿sí? O sea, despiertos, pendientes. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Fíjense bien, la bienaventuranza no está por lo que su Señor viene y les hace, sino por el hecho en sí de estar dispuestos y disponibles. Están disponibles, a eso se está refiriendo. Están listos, se pueden mover. Ya llegó, sí Señor, aquí estoy listo. Usted dígame nomás y le damos, ¿verdad?
Dice, pero sabed esto, fíjense bien, ese pero está fuerte, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar la casa. Yo creo que es muy claro eso, ¿no? Nada más que aquí fíjense que la palabra minar es muy importante, porque minar quiere decir cavar, ¿sí? Normalmente las paredes de las casas eran de barro, ¿sí? Como adobe pues, pero eran de barro y podían, o sea, fácilmente podían hacerle un hoyo y por ahí meterse. Dijeras tú, bueno, pues ¿no sería más fácil agarrar a patadas la puerta? Pues probablemente sí, pero usaban más bien hacer hoyos. No sé, pregúntenme por qué. Pues ya les contesté, pues no sé, ¿verdad? Entonces, este término se utiliza para describir la acción, repito, de esos ladrones que cavaban a través de las paredes, ¿sí? Las casas de los ricos, por otro lado, generalmente no eran de barro, las paredes eran de piedra, entonces ahí sí se la volaban. Ahí sí ni cómo, ¿verdad? Pero dice, vosotros pues también estad preparados. ¿Cómo nos dice que estemos? ¿Cuál es la exhortación? A estar preparados. Dice, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, que viene en tal fecha. Miren, si alguien le pone alguna fecha, tírelo a loco. No sabe y delira. Es que yo ya saqué, yo hice acá y vi el no. Y sobre todo ahorita toda una tendencia que tiene algunos años para acá, pero de judaizantes, híjole, cuidado con todo ese asunto. Teorías de conspiraciones y bueno, seguramente hay, no ignoramos que hay obras perversas, ¿me explico? O sea, el que diga que no, bueno, pues es muy ingenuo, ¿verdad? Muy inocente, pero nadie sabe. Y le voy a decir una cosa, nadie va a saber. Yo estoy seguro que si alguno, de casualidad, hipotéticamente hablando, si alguno le atinare, el Señor se la mueve, nomás para que no se jacte. ¿Sí me explico? Entonces que alguien se atreve y diga, dice, no, o sea, eso dice que es algo que está en su sola potestad. ¿Ok? Entonces, es claro que esta es una exhortación a estar siempre preparados, esperando su venida, ¿verdad? Y yo creo que nadie puede negar que estamos en los tiempos finales. Yo no sé si en la segunda o en la tercera vigilia, pero sí estamos entrando en una de las partes más obscuras en cuanto a la moralidad, en cuanto a la perversión del hombre. Yo creo que nunca en la historia del hombre el asunto ha sido tan obscuro como ahorita, ¿sí? Por eso yo creo que el juicio de Dios va a ser muy fuerte. Para el juicio a las naciones va a ser muy fuerte. Porque, mis amados, si Dios juzgó de la manera en que lo hizo a Sodoma y Gomorra, ¿se me explico? ¿Qué diferencia hay entre eso y ahorita? O sea, ¿cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue? Todos contra todos, ¿verdad? O sea, todas las perversiones eran sexuales, el homosexualismo era perfectamente aceptado, socialmente era algo que se aceptaba y se promovía, ¿sí? No era mal visto, al contrario, bien open mind. Salió del closet, ay, felicidades, le vamos a dar una estatuilla ahí. Sí, me doy a entender. ¿Y cómo está ahorita? Yo creo que ahorita ya van a haber marchas de heterosexuales, ¿verdad? Para decir, pues también respétennos, ¿no? O sea, está bien fuerte, mis amados, y lo que nosotros estamos viendo aquí, lo que vemos aquí en México, en América Latina, está bien rudo, pero todavía no se ve lo más fuerte.
Todavía no se ve. Hace un ratito platicábamos, ¿verdad?, con un hermano que está aquí, y de que estaba en una ciudad, no voy a decir de cuál para que no se ofenda a alguien, pero que, o sea, que era ahora sí que uno tras otro, o sea, parejas de homosexuales, ¿no?, y de lesbianas, o sea, pero como algo normal. ¿Sí me explico? Como algo normal. Si Dios juzgó Sodoma y Gomorra, ¿qué no va a hacer? Porque ¿cómo va a estar la onda entonces? Sería injusto si no juzga eso. Pero bueno, entonces estamos, repito, en tiempos finales, ¿verdad? Y generalmente la tercer vigilia era la más pesada, porque es la hora cuando está lo más oscuro de la noche, o sea, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, es cuando mayor oscuridad hay, es cuando mayor cansancio y es cuando el sueño es más profundo. Es en esa hora en donde, por ejemplo, los que dormimos de noche, es cuando más profundo dormimos. Si tú te duermes antes, sí te puedes dormir y dices, ay, qué a gusto, pero no te duermes igual. O sea, ese sueño de medianoche en la madrugada, eso es lo más profundo. Así estamos diseñados. Entonces es cuando más batallamos, ¿no?, para mantenernos despiertos. Entonces está comprobado que es en ese horario, repito, que es cuando más profundamente descansamos, cuando más dormimos. En otras palabras, existe la tendencia natural a quedarnos dormidos. Y esto incluye nuestra vida espiritual también, a quedarnos dormidos en nuestra vida espiritual. Ay, pues sí, le he echado ganas, y sí, ahí estoy. ¿Ah? Y voló la mosca y no sé qué, y ay, mira la luna qué bonita, y esto, y nos distraemos. Y nos empezamos a enfriar. Luego ya la mecha, ¿verdad?, ahí en la lámpara, pues ahí está, pues sí está echando humo, pero ya no tiene o ya casi no tiene mecha. Hay un pasaje en Isaías, no lo recuerdo ahorita se me vino, pero habla de la actitud del Señor, y esto a mí me enseña mucho. Habla de la actitud del Señor, que dice que Él no quebrará la caña cascada, ¿sí? La caña cascada habla de cuando los pastores o los muchachos andaban buscando, ¿cómo se llama?, como carrizos, cañas, ¿sí?, para hacer flautas, y que las que decían, ay, esta está buena, y la revisaban, pero cuando estaba rajada, que estaba quebrada, decían, no, esta no sirve, y ¡pac!, la quebraban y ya la desechaban. Dice, el Señor dice, no quebrará la caña cascada. Y 2, 3 estamos bien cascaditos aquí, ¿sí? Pero el Señor no viene y nos desecha. Dice, ni apagará el pábilo que humea. O sea, esa mechita que ya está despidiendo incluso hasta un olor desagradable, ¿sí? O sea, Él no llega y dice, ya tiene un tizoncito, ¿verdad?, y la apaga. O sea, no hace eso. ¿Qué es lo que el Señor hace? Él viene y ahora sí que le hace casita y le empieza a soplar hasta que, ¿verdad?, y busca y que se vuelva a encender. ¿Sí lo ven? Pero tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar disponibles. Si estemos cascados o estemos humeando, como sea. Entonces, bueno, claramente está hablando de la iglesia aquí en los últimos tiempos, y claramente está dentro de un marco que describe ahí en Mateo 24 y 25, todos esos capítulos, ¿verdad?, que son una serie de parábolas y de advertencias y de profecías con respecto a los tiempos de su venida. Ahora, hay una exhortación, vengan por favor allá a Mateo 25, es muy conocida, es una exhortación similar a las 10 vírgenes, que solamente las toca aquí en Mateo, solamente. Mateo 25, versículos 1 y 2 dice, entonces el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas salieron a recibir al esposo? Las 10. Noten que las 10 salieron a recibirlos. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran ¿qué cosa? ¿Cuáles eran las diferencias entre ellas? Que 5 eran, es decir, que ser prudente, que eran entendidas, que tenían sabiduría práctica en la manera de conducirse, en dar respuestas a las demandas del Señor, ¿sí? O sea, 5 sabían, ok, vamos a salir, vamos, está la lamparita, pero ¿y si se me acaba? Entonces, había sabiduría práctica en ellas. Y después dice que habían otras 5. ¿Cómo eran las otras 5? Insensatas. La palabra original denota locura. Pónganme atención en esto, por favor. Porque aquí cuando habla de insensatos denota locura, pero no demencia. O sea, no está demente. O sea, no es de que tiene su mente trastornada, ¿sí? No habla de demencia, sino habla de un actuar desacertadamente por no considerar o no dar importancia. Fíjense, no es de que están locos, es simplemente actuaron a la ligera, no le dieron la importancia que tenía. Ahora sí que, planeta del planeta, ¿cómo nos ubicamos aquí? En nuestra comunión con Dios y todo lo que esto tiene que ver. O sea, yo no estoy diciendo nada más en cuanto a vengan a la reunión. O sea, venir a la reunión es algo muy bueno y muy necesario, ¿sí? No para Dios, sino para nosotros, y ciertamente puede reflejar algunas cosas. Y digo que puede reflejar porque puede haber gente que viene a todas las reuniones y viven como Lucifer, ¿sí? Con sus monaguillos. O sea, yo no estoy hablando de eso. O sea, yo estoy hablando de que estamos entendidos para quién vivimos, que estamos entendidos quién nos rescató y nos conducimos en nuestra vida de acuerdo a eso. Y obviamente, repito, eso incluye prácticas tales como el congregarnos, porque aprendemos, porque adoramos juntos, porque nos fortalecemos, ¿sí? Pero no nada más nos vemos y nos reunimos aquí, sino también allá afuera y estamos al pendiente y estamos al contacto y viendo cómo, ¿sí? ¿Me doy a entender? No es de que ahí se va, a la ligera, de una manera insensata. Entonces, repito, insensatez aquí es actuar desacertadamente por no considerar o dar importancia. Entonces, una pregunta: ¿cómo describiríamos a un creyente prudente? A ver, vamos a hacer una comparación, ¿sí? ¿Cómo es un creyente prudente? ¿Cómo se les ocurre que serían? ¿Cómo serían sus acciones? ¿En congruencia a qué serían sus acciones? ¿Ah? Congruencia a la palabra, sí, pero a ver, o sea, eso también en términos generales, pero un poco más específico. ¿Cómo es ese asunto? Por ejemplo, ¿no es alguien que está atento a las demandas de Dios y que da respuestas? O sea, Dios está hablando, ¿qué es entendido? Dios está hablando esto, voy a dar respuestas, ¿sí? Que se ocupa en las cosas que le son encomendadas, que como dice, ¿no? Como dijo el Señor de Moisés, Él es fiel en la casa. Este es un siervo fiel en mi casa, en toda mi casa. O sea, ¿cómo somos nosotros aquí? Ahora, ¿cómo sería un creyente insensato? Bueno, de acuerdo con el texto dice que sería alguien que no le da importancia debida a las demandas de Dios. Ah, sí, Dios está hablando, sí, pero Dios es bien bueno, y sí es cierto, es muy bueno. Sí, pero es que ya estamos viendo, fíjense, el Dios de gracia, ya vimos el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda fidelidad. ¡Ay, qué tremendo! Sí, amén. Pero también hay demandas de parte de Dios. O sea, no se nos debe de olvidar, es una belleza. Pero hay demandas también de parte de Dios, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se conduce un creyente insensato? Pues que toma a la ligera las cosas, en lo general, ¿verdad? Lo contrario al prudente, pues. En Efesios 5:17 se nos dice, no vaya, yo se los leo, se nos dice que desconocer, que ignorar la voluntad de Dios es insensatez. Fíjense. Podría ser una pregunta, pero dices, pero yo ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, Dios tiene una voluntad, ¿cierto? Y Él quiere que la conozcamos. O sea, tenemos que partir de esa premisa. A nosotros no nos serviría absolutamente de nada que Dios tenga una voluntad y que no quiere que la sepa. No tiene ningún sentido. Pero Él tiene una voluntad y quiere que la conozcamos. Ahora, yo no puedo conocer la voluntad de Dios si Dios no me la dice. ¿Están de acuerdo? Sí, quiero que hagas mi voluntad. Pues, ¿cuál es, Señor? No, es que yo quiero, a ver. Sí, así como, ¿y cuántos años tienes y cuántos me calculas? O sea, no tiene ningún sentido, ¿me explico? Nosotros le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y entendiendo, partiendo, repito, de la premisa que Él desea hacernos saber su voluntad, ¿cuál creen que sea su respuesta? Que nos diga, a ver, voy a jugar con ustedes algún enigma. Les voy a dar una pista por ahí. Y ahí nos tiene la mitad de nuestra vida tratando de averiguar cuál es la voluntad de Dios, desperdiciando tiempo. Es decir, ¿ustedes creen que Dios opera de esa manera? No, porque no estaríamos listos. Él quiere que estemos listos, que estemos preparados de acuerdo a su voluntad. Entonces tenemos que ir a Él y precisamente ahí es en donde entra el ser prudente. Es ahí en donde entra el darles nosotros respuestas. ¿Y qué es en lo que hacemos? Pues estudiamos la palabra, escuchamos predicaciones, nos congregamos fiel y regularmente. A veces no se puede porque tenemos situaciones extraordinarias, pero normalmente dices, ahí estamos, ahí estoy, y más si estás sirviendo, ahí estoy, llueve, trueno, relampaguee, dices, gloria a Dios. A ellos les hará conocer, ¿sí? A los que le temen, a los que le dan, los que le temen no está hablando nada más de un temor de te tengo miedo, sino que lo honras, que le das el lugar a Dios, que eres prudente. Fíjense, me gusta mucho cómo se traduce el Efesios 5:17. La Nueva Traducción Viviente dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar. La versión de Reina Valera dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se me hace más clara la otra, ¿verdad? Versículos 3 al 13 ahí de Mateo 25. Dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Es decir, ¿se acuerdan cuál era lo que vimos lo primero? Ceñidos los lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. ¿Qué es lo que implica encendidas? Que salían con la lámpara encendida, pero también traían, ahora sí que mechas, ¿verdad? Y traían aceite y estaban listos para echarle. ¿Sí? Estaban pendientes para echarle. ¿Qué les dice esto? Que algunas no tomaron consigo aceite, que no tenían sus lámparas encendidas, es decir, que eran descuidadas en su comunión con Dios. Vamos a traducirlo acá. Que no estamos dando respuestas. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon unas cuantas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? ¿A cuántos les da sueño? A todos. Y de veras que sí les da sueño, desde aquí se ve. Ya luego está diciendo uno y todos empiezan a decir que sí. ¿Ah? O luego yo no sé si le están haciendo un ojito, si lo están haciendo viejito, ¿no? Así caras de viejito. O empiezan a decir que sí. Y van a pasar ahorita por una ofrenda y le hacen que sí, que te vas a ir al infierno. Entonces cabecearon todas. Yo digo, ay Señor, pues ya no me siento tan mal. Ahí cabecearon todas aquí, pues una que otra, pero
Se cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Fíjense bien, medianoche, entre la segunda y tercera vigilia. ¿Qué? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas arreglaron sus lámparas? ¿Cuántas se levantaron? Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se los voy a traducir en cosas de lo cotidiano, ¿verdad? Las insensatas les dicen a las prudentes: ay, ora por mí, ¿no? Pero ella no ora. Ahí te encargo que estés orando por mí, ¿no, manita? Ahí te encargo, brother, que estés orando por mí, porque fíjate que tengo unas luchas bien tremendas. ¿Y tú qué estás haciendo? No, ahí te encargo que ores, aleluya. No puede ser. ¿Sí? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En otras palabras, nadie puede vivir de la piedad de otros, ¿verdad? Nos podemos beneficiar de eso, pero en la comunión con Dios el precio lo paga cada quien. Yo no me puedo colgar, por ejemplo, de la comunión con Dios que mi esposa tiene. Hay horas, ahí ponte a orar, es que yo estoy bien cansado, pero oras por mí, ¿no? Es más, aquí te paso mi lista. Que listo. Pues no es así. Esos tiempos, o sea, la comunión de cada quien es de cada quien. Yo no puedo tener acceso a tu comunión con Dios, ni tú puedes tener acceso a la mía. Van a haber cosas que se van a desprender hacia los demás de esa comunión con Dios. O sea, tanto en mejor comunión con Dios estemos, vamos a ser mejores. ¿Cierto o no? Sí. Por eso luego las esposas entendidas oran por los maridos, ¿verdad? Dicen: Señor, que entienda, que se meta contigo. Porque saben que cuando maridos nos metemos con el Señor y el Señor empieza a tratar con nosotros y le damos respuestas al Señor, somos mejores maridos. ¿Cierto o no? Porque si no terminamos siendo mejores esposos, no me quieran cuentear de que estamos en comunión con Dios. Así de sencillo. Y lo mismo al revés, de las esposas para acá. ¿Sí estamos o no? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. O sea, no sé quiénes son ustedes, no las alcanzo a ver. ¿Sí? O sea, no las alcanzo, está muy oscuro. No las alcanzo a ver. Pues traen lámparas, pero ahí trae un... ¿Sí? No las alcanzo a ver. Y aquí viene la exhortación: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se fijan? ¿Cuál es la exhortación? A estar preparados, a estar listos, a estar dispuestos y disponibles. ¿Sí? Ahora, aquí, a partir ya del versículo 41, explica la parábola. O sea, el hecho que el Señor relata aquí en Mateo 24, no vayan ahí, pero del 43 al 51, es muy similar a esto que vamos a ver ahorita. Nada más se los digo ahí para que lo anoten, sean prudentes y los anoten y ya lo revisen con prudencia en casa. ¿Sí? Versículos 41 al 48 de Lucas 12 dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Acuérdense que estaban los discípulos, pero también había la multitud. La primer parábola, si ya se acordaron, ¿verdad? ¿Sí no se les ha olvidado?
Ok. Entonces, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, fíjense bien, le contestó con una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Esto era muy común, de que sobre todo cuando un hacendado tenía muchos negocios, luego él se ausentaba y dejaba a un administrador, y él era el encargado de darles, de distribuirle a los demás, ¿verdad? Pues su comida, pagarles, hacer todo lo que tuviera que hacer, el cuidado, en otras palabras, el cuidado de la gente. Póngame atención en esto, habla del cuidado de la gente. Esto obviamente a nosotros como pastores, como servidores, nos atañe, debemos de ser cuidadosos con esto, porque el Señor nos lo encarga, ¿sí? Entonces aquí, noten, el Señor no dio una respuesta directa a la pregunta de Pedro, ¿sí se fijan? ¿Qué es lo que hizo? Dio a entender que estas verdades se aplican a todos los creyentes, ¿sí? Y es obvio que se enfatiza a los que se les ha dado o que se les ha encomendado algo en mayor medida, ¿sí? O sea, hay algún siervo a lo mejor que, ¿verdad?, que le dijo, no, tú le vas a dar de comer allá a las borregas que están a aquel lado, ahí te las encargo. No es la misma responsabilidad que tiene el que le da de comer a las borregas que el que dejó para tener cuidado de toda la gente. ¿Sí lo alcanzan a captar? Es el mismo Señor y es Señor para ambos, pero tienen responsabilidades diferentes. Y dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así como dando su ración a la gente, o sea, cuidándolos, ¿sí? Dice, le halle haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, aquí está hablando de recompensa, está hablando de galardón. Está hablando de galardones. Dice, versículo 45, mas si aquel siervo, noten que eso puede ser cualquiera, o sea, noten que uno puede dar respuestas o no puede dar respuestas. Aquí ya tenemos que agarrarlo, ahora sí que aleluya, aleluya, cada quien agarre la suya, ¿sí? No está hablando, pero el otro siervo, no, mas si aquel siervo, ¿cuál es aquel siervo? Está mencionando aquí que si llegó y lo encontró haciendo bien, bienaventurado. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, ¿en dónde? Mi señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. Esto se consideraba grave porque maltrataba la propiedad del amo. Fíjense. No, mano dura para que no, van a ver, ahorita me los voy a traer y luego, oye, no, espérate, no es así, trátalos bien. Los otros también se indignaban, ¿sí me explico? Porque eran siervos todos. Entonces, dice, y a comer y beber y embriagarse. ¿De qué habla esto? De una vida descuidada a expensas del amo. Muy mal visto. Muy mal visto, era una infidelidad. Versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Fíjense, esto habla de un trato fuerte de parte de Dios. Pero yo quiero que noten aquí cómo ya explica ya bien concretamente la palabra. O sea, la parábola anterior dice, aquel siervo, que ¿qué cosa de la voluntad del Señor? Conociendo la voluntad de su Señor. Ay, pero es que yo no sé cuál sea la voluntad de Dios para mi vida. Insensato. O sea, por donde la salida que queramos encontrar no hay. Porque es nuestra responsabilidad conocer la voluntad de Dios. Repito, Él tiene una voluntad
Él la transmite, Él la da. Si yo la ignoro es porque yo la estoy ignorando, porque yo no estoy siendo prudente y no me estoy preparando, que es lo que está enfatizando aquí. Conozco la voluntad del Señor ese, y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Versículo 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, el Señor de que nos surte, nos va a surtir. Nada más que hay cosas que nosotros ya sabemos y que no queremos hacer. O sea, traducción, son aquellas cosas en que Dios ya nos ha hablado y que no le hemos dado respuestas a Dios, que hemos entendido, pero que preferimos otras cosas y las ignoramos estas. Hay otras cosas que hacemos mal porque no sabemos que están mal. ¿Me explico? Pero fíjense, lo justo de Dios no dice, ay, bueno, pues no sabías. Yo quiero que noten que la ignorancia de ninguna manera es excusa para Dios. ¿Sí lo ven? Es que yo no supe. Tenías que saberlo. Pero lo que hiciste es digno de azotes. Nada más que está bien, como no lo sabías, por decirte, ¿no? Te voy a dar 1. Pero si sabías y no te preparaste, te voy a dar 10. Digo, no está, no la estoy interpretando, nomás dije un número. Hicieron cara así como que ¿sí? Dice, porque todo aquel, subraye eso, o bueno, como todos traen Biblias así casi electrónicas, póngales highlight. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, pues se le demandará poquito. Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Noten cómo la fidelidad será juzgada a la luz del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sí? De esas oportunidades que están a nuestro alcance, de esas respuestas que nosotros damos. Vámonos ya para el final, conclusión. La enseñanza, ¿verdad? Y el mensaje de estas parábolas, entonces, es una exhortación a qué, mis amados. A ver, díganme algo. A estar dispuestos y disponibles, ¿verdad? Es una exhortación a ser prudentes, a estar preparados, ¿verdad? Nos enseña que un mayor conocimiento conlleva mayores privilegios, pero también mayores responsabilidades. Y el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento de su voluntad para que tengamos más privilegios. Y bueno, junto con pegado van las responsabilidades. O sea, el problema es de que luego queremos los privilegios, pero no queremos las responsabilidades. Y así podríamos hablar de muchas cosas. El matrimonio es una de ellas. Se quiere vivir teniendo los privilegios de un matrimonio y no se tienen las responsabilidades, no hay pacto. Pues ¿cómo? ¿Verdad? El que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. No dice que el que no trabaje, porque hay gente que a veces no trabaja no porque no quiera, es porque no hay. Pero la Escritura es muy clara, dice, el que no quiera, no tenga la voluntad de hacerlo, bueno, que tampoco coma. No sé si me estoy dando a entender. Entonces no debemos, mis amados, de ser descuidados en todo lo que concierne a los asuntos de que tienen peso eterno. Es insensatez. ¿Sí? Es insensatez, debemos de aplicarnos en eso. Repito por enésima vez, Dios desea que conozcamos su voluntad. Dios desea que caminemos en esa voluntad sin estorbos, sin ataduras. ¿Sí? Y esto es un buen momento, siempre lo será, para reflexionar y ver en mi corazón, ¿hay ataduras a esta tierra? ¿Hay ataduras a las cosas de esta vida? ¿Sí? ¿Qué hace que me afane tanto, verdad?
porque ese es el asunto. El afán es un tipo de pecado, porque es no confiar en Dios. O sea, porque afanarse no es de que hagas más y trabajes. Afanarse habla de una actitud en el corazón, de que yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo yo lo tengo que hacer. O sea, va conectado con orgullo, ¿sí? Lo cierto es que contamos con el deseo de Dios de darnos a conocer sus designios, ¿verdad? Contamos con su providencia, pero es imperativo que nosotros tomemos decisiones que nos lleven a acciones muy concretas en nuestro diario vivir, en nuestra vida familiar, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra vida, en la congregación, ¿sí? Es necesario que estemos dispuestos y que estemos disponibles, ¿sí? Hasta aquí terminamos con este tema 47.